Búscanos en Facebook como Aire y Acción. Seguinos en Twitter, @Aire y Acción. 3:30 de la tarde y ahora llega el momento de hablar con una directora que tuvo por ahí el año pasado un punto de inflexión muy alto en cuanto a repercusiones políticas, sobre todo por la película que realizó sobre Juan y Eva, repercusiones que llegaron a boca de la Presidente. Estamos hablando de Paula De Luque. Muy buenas tardes, bienvenida a Aire y Acción. Te habla Matías Gómez. Hola Matías, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Bueno, como te decía, como estaba diciendo en la presentación, te tocó realizar esa película sobre Perón y Evita, y ahora el documental que habla sobre él, sobre Néstor Kirchner. Sí, exactamente. La verdad es que estoy muy orgullosa de que me hayan convocado. No tengo muy claro por qué me convocan, pero voy a poner todo de mí para estar a la altura de mi personaje, ¿no? Bueno, pero te convocan, me parece, a raíz de justamente eso, las repercusiones que tuvo el año pasado en medio de un anuncio que estaba haciendo Cristina Fernández. Hizo un paréntesis, y elogió a tu película en ese momento. Sí, lo sé, eso a mí me conmovió muchísimo, sobre todo porque en Juan y Eva, para el que la vio lo debe saber, no es una película proselitista, digamos, no es una película que hace apología del peronismo, sino que es una película sobre la vida privada de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, sobre la historia de amor, y entonces la verdad que la película tomara la envergadura cinematográfica que tomó, pero que luego trascendiera lo cinematográfico y se transformara en un hecho político, para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa, ¿no? Creo que hay algo de eso por ahí en la convocatoria hacia el documental sobre Néstor, porque supongo que habrá una confianza en mí en que no voy a hacer, digamos, una película apologética, sino una película donde lo humanice más, ¿no? Que de hecho es mi intención. Y es difícil por ahí no rozar esos puntos que tengan que ver con el fanatismo que hay para un lado o para el otro, lo que genera el odio o el amor hacia la persona en sí, en el tema político, tratar de tocar lo personal, o cómo fue como persona y no como fue como referente político del país. No, bueno, de igual modo, digamos, una cosa es Juan y Eva, que es una historia de amor de dos personajes claves en la política del siglo XX, que por otro lado es una ficción anclada en hechos reales, pero es una ficción que, ya prescribió todo, ¿sí? Aunque el antinomio peronismo-antiperonismo sigue existiendo, digamos, es una historia de hace 65 años. En el caso de Néstor, la responsabilidad es infinitamente más grande porque es un personaje actual, completamente vigente, con una militancia activa hoy, y la responsabilidad es enorme porque nos abandonó hace 1 año y medio en un punto con el cuerpo, digamos, pero no con el mandato, no con su legado político, etcétera. Entonces, la verdad que la responsabilidad es enorme, y además el documental es un documental político, y es un documental poético, y es un documental humano, que no sea apologético, que no, como decís muy bien vos, que no toque los límites del fanatismo desde ya. Y sí, es difícil trabajar eso en cine con cualquier personaje, más con un personaje de la vida real, más con un personaje tan vigente, tan político y tan querido por todo un pueblo. De igual modo voy a hacer todo para que no me quede una cosa panfletaria, no es mi intención, pero sí tiene una reflexión política, o sea, no voy a evitar eso, porque Kirchner es básicamente un político, es un referente, digamos, de los últimos años de la política, sin lugar a dudas. Un gran político, un tipo que puso sobre la mesa la herramienta de la política, y eso es claramente, digamos, como un cambio cultural, que sacó de las mentes la idea de que la política y los políticos eran mala palabra. Podríamos estar 1 hora y media hablando de esto, no es la idea. Para eso voy a hacer un documental con mi propia reflexión, pero lo que quiero decir es que no eludo el tema político, ni mucho menos, porque además me interesa mucho la política, pero yo encuentro en la política, en general, mucha épica, digamos. La relación de un líder con su pueblo a mí me parece una cosa sumamente poética, y hay un montón de cosas
del mundo real, de la vida real, que no son ficcionales, que no necesariamente son frías, ¿no? Digo, es como si decir, bueno, una ficción, uno le puede poner más romanticismo, un documental es más un documento o es más del orden de la verdad. En el momento en que uno encuadra a un personaje, sea de la realidad o sea de la ficción, dentro de un cuadro cinematográfico, de algún modo lo está ficcionalizando porque está encuadrando eso en otra cosa, digamos, está imprimiendo su propio punto de vista. Claro, el punto de vista del director, eso va a estar impreso sin lugar a dudas. Vas Eso a seleccionar, me imagino, por lo que leí, tenés más de 600 horas para seleccionar imágenes y a ver qué vas a poner de todo eso. Sí, esta es una película hecha por el pueblo. Yo quiero decir que la película que yo estoy empezando a hacer es parte de un gran proyecto que se llama Néstor por Todos, que son tres instancias, una muestra fotográfica itinerante con material acercado por el pueblo, un libro en el que se plasmó mucho de ese material y la película. Entonces, sí, se hace con material hecho por el pueblo y acercado por el pueblo, con material de archivo también, y yo también voy a hacer captura de material, es decir, no solamente voy a trabajar con archivo, vas a sino rescatar que tu propio material. algunas cosas sí las voy a producir también con el pueblo, esto no lo quiero adelantar demasiado, pero sí las vamos a producir especialmente. Y en esto de archivos, del guión que estoy escribiendo. ¿Cómo? Y en esto del manejo de los archivos, ¿cuántas horas de tu vida cotidiana consume el tener que estar repasando, seleccionar y hasta llegar al momento de ir armando? Bueno, tengo un equipo de gente que me hace una preselección, si no, esto tardaría 5 años de trabajo. Que me hace una preselección, yo lo que pedí en principio ahora son como grandes títulos, entonces me están haciendo llegar material diariamente con los grandes títulos estos que pedí, agrupados por, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que bueno, estoy viendo ese material y en paralelo escribiendo el guión y en paralelo, bueno, pensando en la forma, porque también el cine es forma, entonces el qué lo tengo más claro, el tema es el cómo, digamos, para hacer de esto más que un... Pregunta que parece tan simple de responder, pero es tan complicada para hacer a la hora de realizar una película. Sí, es que el cómo te define también, te define una película, tenés una película u otra, depende cómo la hagas, ¿no? Entonces la estructura narrativa, básicamente te digo para los oyentes, estamos hablando de eso, de la estructura narrativa, de por dónde uno empieza a narrar. Tengo algunos ejes que son como puntos de anclaje que a mí me resultan muy poéticos y al mismo tiempo son políticos, que son una de las frases que él dice en su discurso de Asunción, que es vengo a ofrecerles un sueño. El otro es el poema de Joaquín Areta, que lee casi como un presagio, o como un presagio unos años antes, en 2005, en la inauguración de la Feria del Libro. Joaquín Areta era un poeta detenido, desaparecido, que también había sido militante, si bien no compañero de Néstor, sí había sido militante de la UES en La Plata, y escribe un poema que Néstor lee, que se llama Quiero que me recuerden sin llorar, etcétera. Termina diciendo, si no, prefiero el olvido. Y él mismo dice en esa fecha que lo toma para sí, ¿no? Como palabras propias. Y lo que yo creo que sobre todo voy a hablar en el documental, porque este es mi eje más fuerte en términos personales, y además, como decía Néstor, obviamente sin querer, por supuesto con toda la humildad y sin querer ni siquiera acercarme a eso, pero él siempre decía en sus discursos que esa era su verdad relativa. Digo, yo no me propongo contar la verdad sobre Néstor Kirchner, sino mi punto de vista, ¿no? Mi propia verdad relativa. Y en ese sentido creo que lo que produjo Néstor más fuertemente, además de la cantidad de acciones de gobierno, pero que son producto de su ideología, es que el pueblo hiciera propio el discurso, ¿no? Como que el pueblo, digamos, en todo este material habla de Néstor, habla de Cristina, por supuesto, pero habla de sí mismo, que es una cosa que sentí muy fuertemente en la plaza el 27 de octubre, ¿no? Que se armó como una suerte como de pueblada, yo sentí que era una especie de plebiscito. Paula, bueno, fecha de entrega para este material para que salga, ¿hay definido algo? Bueno, tenemos un plan de trabajo que estamos haciendo todo para llegar a estrenar en octubre.
Ah, en octubre ya para esa fecha, o sea, alrededor del 27, justamente para que coincida. 17, quién sabe, por ahí. Bueno, Paula, muchísimas gracias por este momento, por contarnos cómo va a ser y, bueno, despejar esas dudas por ahí que se generan en cuanto a decir, no, va a hablar sobre Kirchner, entonces lo va a ver cierta gente y cierta gente lo va a repudiar. Es un punto de vista. Bueno, eso pasa todo, pero... siempre con cualquier película. Uno hace una película, a algunos les gusta, a otros no. Esto es inevitable, es así, las subjetividades son así. Lo que yo no voy a hacer es una película apologética, sí, un homenaje, porque es mi punto de vista. Sí. Sería un absurdo trabajar en contra de mi propio punto de vista. Yo soy kirchnerista. Así es que... si no hubieses aceptado en cuanto a... Bueno, no sé, qué sé yo. Sí, pero digamos, se da otra yo película. acepto desde un lugar de militancia, inclusive lo tomo como un hecho que va más allá de lo cinematográfico en mi vida. Entonces, relatar esto es una enorme oportunidad de dar mi punto de vista, si querés, cinematográfico, pero también político. Hablando del punto de vista... sobre la época que además me toca vivir a mí, no otra época, ¿no? Hablando del punto de vista, esta película, el documental estaba encarado antes por Caetano. Sí. ¿Alcanzaste a ver algo del material ese o sí, vi el material, pero no opino públicamente sobre no busco alguna controversia, nada de eso, simplemente para saber si tomás algo de ahí. Sí, claro, lo vi. Bueno, perfecto. Paula, muchísimas gracias por este momento y, bueno, por despejar las dudas, como decía antes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Un beso grande. Pasaba Paula de Luque por Aire y Acción.